Bueno, para la parte 2 debemos tener en cuenta lo siguiente. Inicialmente vimos cómo sumar o restar expresiones que estuvieran relacionadas con las funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver cómo aplicar otros casos como son la multiplicación, la división y la racionalización o la radicación, mejor dicho, cuando hay expresiones trigonométricas. Entonces, nosotros sabemos que si vamos a multiplicar x por x es igual a x a la 2, debido a que se suman los exponentes. El exponente de cada una de estas x es 1, entonces se suma 1 más 1. Lo mismo va a pasar con las expresiones trigonométricas. Es decir, si yo tengo seno de x por seno de x, quiere decir que me va a dar el exponente de seno de ambos lados es 1, entonces me va a dar seno al cuadrado de x. O en otros casos, si tengo seno a la 5 de x por seno a la 7 de x, pues entonces obviamente me va a dar seno a la 12 de x. Es simplemente sumar los exponentes de la función trigonométrica, de la expresión trigonométrica. Ahora, si esos senos o esas cosas están acompañadas de coeficientes, es decir, 5 seno de x por 3 seno a la 3 de x, pues entonces simplemente hacemos 5 por 3 15, multiplicamos los coeficientes y hacemos la suma de potencias de igual base, o sea, me quedaría seno a la 4 de x, 15 seno a la 4 de x. Debemos tener en cuenta que debe ser la misma función trigonométrica con el mismo ángulo. Por ejemplo, si yo tengo 7 coseno de y por 9 tangente de y, pues tendríamos que multiplicar 9 por 7, me da 63 y pongo coseno de y tangente de y. No puedo hacer nada más porque ambas tienen diferentes funciones trigonométricas, entonces no puedo aplicar la misma base para todos. Entonces así solucionaríamos la cuestión de la multiplicación con expresiones trigonométricas o identidades trigonométricas que pues luego vamos a comprender mucho mejor el significado de esto. Ahora, vamos entonces a mirar cómo sería entonces cuando se estén dividiendo. Entonces, para cuando haya división, pues es simplemente lo mismo. Aplicamos, recordemos que si yo tengo m a la 7 sobre m a la 2, sería lo mismo que tener m a la 7 menos 2, que sería m a la 5. Es decir, cuando divido bases iguales, potencias de igual base, resto los exponentes. Lo mismo va a pasar entonces con las funciones trigonométricas. Cosecante a la 3 de m sobre cosecante de m. Entonces me quedaría cosecante de m a la 2. Recordemos que el exponente de este cosecante es 1 y 3 menos 1 me va a dar 2. Recordemos entonces también que siempre va a pasar para bases iguales. Si yo tengo tangente de x sobre eh, secante de y, pues me quedaría exactamente lo mismo porque como son bases diferentes, entonces no puedo hacer nada. En el caso de que hayan factores aquí, por ejemplo 8 y 2, pues entonces simplemente puedo simplificar y mitad de 8 4 y mitad de 2 1, o sea que me queda 4 tangente de x sobre secante de y. Entonces
Ahí sí podríamos entonces operar, pero solo con los coeficientes que acompañan a la función trigonométrica. De resto tendríamos que dejarlo exactamente igual. Listo. Ahora, si queremos aplicar entonces la radicación, entonces tendríamos que tener presente que deberíamos entonces, si vamos a sacar raíz cuadrada, por ejemplo, de x a la 4, es simplemente, recordemos que cuando la raíz no tiene nada aquí es un 2. Entonces es simplemente dividir el exponente entre 2. O sea que eso me quedaría 4 dividido 2. O sea que me quedaría x a la 2. ¿Cierto? En otras palabras, es sacarle la mitad al exponente, dependiendo de la raíz que se tenga. Así va a ser para todo. Entonces, si yo tengo la raíz quinta de seno a la 10 de W, pues entonces sería decir 10 dividido 5 2, o sea que me queda seno cuadrado de W. Va a aplicarse para todos. Y en el caso de tener coeficientes, por ejemplo, raíz cúbica de 8 seno de 9W, entonces aquí al número si se le saca la raíz cúbica exacta, es decir, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 8, es decir, entonces 2. 2 y al 9 si se le saca la tercera parte, 9 dividido 3, 3, o sea, seno de 3W. Entonces, finalmente para dejarlo más claro, la raíz cuadrada de 16, seno de 16x, coseno de 28x. Entonces, esto se sacaría raíz cuadrada de 16, que es 4. 16 dividido 2, 8, o sea, seno a la 8 de x. No vamos a sacarle la raíz cuadrada a 16 acá porque es un exponente. Los exponentes se les divide por la raíz, por el índice. Coseno de 14x. Entonces, eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Y finalmente, entonces, ¿cómo aplicaríamos la potencia de una potencia? Pues la potencia de una potencia, pues la aplicaríamos, recordemos que cuando yo tengo una potencia de una potencia, es decir, x a la 5 a la 3, una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces 5 por 3, 15, x a la 15. Para las funciones trigonométricas va a funcionar exactamente igual. Tangente de a al cuadrado a la 5, entonces me quedaría tangente a la 10 de a. Ahora, si hay un coeficiente, por ejemplo, tangente de b a la 4, todo esto elevado a la 4, entonces al número sí debemos elevarlo a la 4 normalmente, o sea, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 81 y aquí hago 4 por 4, 16. Tangente a la 16 de B. Y eso entonces sería el procedimiento a seguir.